Buenos días, tengan todos ustedes bendecido día. Es un gusto que nos acompañen. El día de hoy vamos a ver qué es lo que tiene el Señor preparado para nosotros, ¿no? Para esos momentos en que nosotros sentimos que todo está perdido, que ya no hay esperanza para nosotros, que a veces no somos suficientemente merecedores ante Dios o sentimos que no nos escucha porque no lo merecemos. Vamos a ver cuál es la respuesta que tiene el Señor hoy a esas dudas, ¿verdad? Si realmente somos merecedores, si realmente el Señor nos escucha, si realmente ya no hay solución. Empecemos con una oración para que el Señor nos guíe, que podamos honrarlo, glorificarlo, bendecirlo el día de hoy. Señor Dios Padre, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Señor, te pedimos, Señor, por todas y cada una de las gentes que nos acompañan por este medio, por sus familias, por sus vidas, por sus trabajos, por sus matrimonios, por su salud, Señor. Glorifícate en todos y cada uno de ellos, para que el día de mañana podamos todos y cada uno de nosotros dar testimonio de que tenemos un Dios grande, poderoso, bueno, misericordioso. Señor, estamos aquí para honrarte, para glorificarte, para bendecirte. Y te pedimos, Señor, que así como tu Hijo dio su vida para salvarnos y llevarnos a la vida eterna, tú, Señor, te glorifiques con tu Santo Espíritu, guiándonos y iluminándonos. Así sea en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Miren, hermanos, muchas veces durante nuestra vida, y más cuando atravesamos momentos difíciles, por diferentes cosas, ¿no? La vida, bueno, está llena de situaciones que muchas veces nos perturban, ¿no? Y a veces nos hunden en la depresión, en la angustia, en la impotencia, ¿no? Un hijo en las drogas, un problema con la justicia, nuestro matrimonio naufragando, eh, problemas de carácter económico, falta de trabajo, muchas cosas que en la vida nos perturban, ¿no? Y que muchas veces clamamos a Dios y muchas veces sentimos que no nos oye, ¿no? A pesar, hermanos, de que todos nos sentimos merecedores de Dios, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que esa buena voluntad, esa honestidad con que nosotros de repente creemos las cosas es suficiente. Quiero que me acompañen, vamos a ver el parte del capítulo 15 de Primera de Corintios. Este capítulo es muy interesante. Quiero poner en contexto. Pablo era un apóstol que físicamente no había conocido a nuestro Señor Jesucristo. Pablo incluso era un perseguidor de la iglesia, un fuerte perseguidor, o sea, iba y apresaba a la gente, muchas veces pues los mataban en esos operativos. Fue un perseguidor muy feroz de la iglesia, porque él honestamente creía que estaba persiguiendo a una horda de infractores de la creencia de los judíos en esos tiempos. Él fielmente creía que estaba haciendo lo correcto y actuaba en consecuencia. Perseguía a los cristianos donde estuvieran. Incluso cuando el Señor se le aparece, va precisamente a perseguir a los cristianos a Damasco, con la idea de exterminar esa secta que para él era una secta que estaba contaminando sus creencias, su ley mesiánica, ¿no? Entonces va rumbo a Damasco acompañado de soldados, ¿verdad? De gente para ayudarle en los operativos de apresar a los cristianos y encarcelarlos o eliminarlos. Y el Señor Jesús se le aparece en el camino. Dice que un gran resplandor. Pablo cayó al suelo enceguecido. Y oyó una voz, pero no nada más lo oyó él, sino también las personas que iban con él, donde le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, pues enceguecido, dice: ¿quién eres tú, Señor? ¿Quién eres tú?
Y Cristo, nuestro Señor Jesucristo, le dice: soy Jesucristo, Jesús, a quien tú persigues. Difícil es, debe ser difícil dar patadas, ¿verdad?, contra el aguijón. Y en eso se da cuenta de que está ante algo superior a él, ¿verdad? Que ese personaje que motivaba a los que él perseguía era real, ¿verdad? Aunque no lo veía, escuchaba su voz y había sentido la fuerza que lo había derrumbado en el camino. Y le pregunta a él: Señor, ¿qué quieres que haga? Entonces ya el Señor le da instrucciones, lo manda a Damasco. Posteriormente él permanece ahí en ayuno varios días, enceguecido, y después manda a uno de sus discípulos a que lo trate, recupere su vista. Pablo, un individuo, como les digo, muy bien intencionado y muy fiel a sus creencias, inmediatamente se bautiza e inmediatamente sale a predicar la palabra de Dios. A pesar de que no había conocido a Cristo, Pablo recibe por revelación toda la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, e incluso, bueno, pues es el apóstol que más libros escribe en la Biblia. Es el más fructífero de ellos, recorre más partes del mundo, es el que va a formar a los gentiles, o sea, a los que no eran judíos, y él hace una obra increíble. Y después de perseguir a los creyentes de Jesucristo, él se vuelve perseguido. Él es apedreado, él es latigado, él es encarcelado, pero como siempre fiel a lo que él creía que estaba bien, ¿verdad?, sigue hasta su muerte. Finalmente muere por Jesucristo, y esa historia pues muchos de ustedes la conocen, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que dice Pablo, ¿verdad?, de sí mismo. Vayamos a 1 Corintios capítulo 15, versículos del 9 al 14. Yo voy a leer la versión Dios habla hoy, y ahí aparece también la Reina Valera. Dice la palabra de Dios: pues yo soy el menos importante de los apóstoles, ni siquiera merezco llamarme apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero soy lo que soy porque Dios fue bueno conmigo, y su bondad para conmigo no ha resultado ser en vano. Al contrario, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino Dios, que en su bondad me ha ayudado. Lo que importa es que tanto yo como ellos, esto es, los que hemos predicado, y esto en los que ustedes han creído. Pero si nuestro mensaje es que Cristo resucitó, ¿por qué dicen algunos de ustedes que los muertos no resucitan? Porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale de nada, ni tampoco vale de nada la fe que ustedes tienen. Aquí Pablo hace varios pronunciamientos muy fuertes. Por un lado, previo al versículo 9, él se considera como un abortivo. Dice, él se le apareció a todos después de que murió, a todos, a mucha gente, incluso a un grupo muy numeroso de gentes. Dice, y al final, como un abortivo se me aparece a mí, como el hijo fuera de tiempo. Yo estoy convencido que Pablo es el apóstol 12. Se habla de que en el cielo hay 12 asientos para los apóstoles. Cuando se va a Judas no va a estar entre esos 12, es obvio. Los apóstoles nombran a otro, a Matías, pero ese no lo nombró Cristo. A Pablo sí lo nombra Cristo. Cristo va a ser el 12º apóstol en el reino de los cielos. Y entonces dice aquí, bueno, yo soy el menos importante. Dice aquí, Pablo comprueba que Dios, de lo más vil y menospreciado, como dice la palabra, toma a sus instrumentos. Dios no ha escogido a los hombres importantes, a los científicos, a los sabios, a los ricos. No, Dios ha escogido gente tan común y corriente como tú y yo. Todos sus apóstoles, todos sus discípulos, era gente normalmente inculta, ¿verdad?, sin dinero.
También hubo gente en los apóstoles, gente con dinero, o gente que lo sirvió y lo apoyaba con dinero, apoyaba su ministerio, pero normalmente era gente común y corriente como lo somos tú y yo, pero Dios en su infinita misericordia quiso venir a ellos, ¿verdad? Y no tan solo gente que no tenía posición social o política, ¿verdad? O económica, sino incluso que eran pecadores. Y si había un pecador, o así lo hace sentir Pablo, dice él, era yo, dice Pablo, que bueno, Saulo, que posteriormente pasa a llamarse Pablo, dice yo porque perseguía a la iglesia. Entonces dice él, dice yo menos que nadie tenía la oportunidad de ser un discípulo del Señor porque perseguía a su iglesia, traté de destruirla. Y si bien es cierto, era bien intencionado, las buenas intenciones, ¿verdad? Nunca ha sido garantía de que se esté en la verdad, de que se esté en lo cierto, de que se esté en lo justo. Hay gente que puede creer a fe ciega lo que cree, pero eso no implica que esté en la verdad. Es el caso de los terroristas, ¿verdad? Que creen, que creen en algo y son capaces de ponerse una bomba y explotar un centro comercial y ellos de por medio, ¿verdad? Entonces, hay mucha gente que por ejemplo, en nuestro medio, en nuestra sociedad, si ustedes van a la calle y le preguntan, en 9 de cada 10 de las gentes que dicen creer están seguras que van a ir al cielo. Y les preguntan ustedes si conocen la Biblia, y de esas 9 de cada 10, 8 no la conocen. Entonces dice, bueno, pues ¿cómo puedes creer en alguien que no conoces, ¿verdad? Alguien que no has leído, alguien que no sabes qué quiere, alguien que no sabes por dónde camina, alguien que no sabes qué es lo que profesa. Incluso, bueno, pues adoran otras deidades, ¿verdad? Yo paseo aquí en nuestra ciudad, en Gómez, aquí junto a una iglesia que está aquí por la Madero y Matamoros, ¿no? Venden imágenes. Y es patético ver imágenes de ángeles, imágenes de la muerte, imágenes de santos, o sea, todo revuelto, imágenes de narcotraficantes, imágenes de Pancho Villa. ¿Qué es esto? Pero creen ellos que están ayudando a la salvación de otras gentes. Y lo mismo le venden una imagen de un santo que la muerte, o de Pancho Villa, o de Malverde, ¿verdad? O de un ángel. Pero ellos creen estar en lo cierto, son honestos en cuanto a su creencia, pero esto de ninguna manera garantiza que estén en la verdad, como Pablo no lo estaba, ¿verdad? Ahora él dice, yo he caminado, ¿verdad? En el camino del Señor. Saulo era un creyente sincero, pero equivocado. Perseguía a los creyentes. Encuentra a Dios, pero lo encuentra. O sea, no nada más cree a lo lejos, así como mucha gente. Es que he oído que dicen que Cristo dijo, leía una revista, pero no lo conocen, no han ido a su palabra, no han ido a su conocimiento, no han ido a su encuentro, no han ido a intimar con Él, ¿verdad? En una oración, Señor, ¿verdad? Lo que es la oración, una plática, un diálogo con nuestro Dios. Caray, si yo conozco a alguien, si lo digo mi amigo, si lo digo mi jefe, si lo digo mi padre, pues yo platico con él y le llevo mis problemas y le pido mi apoyo, o sea, intimo con él y lo conozco, yo sé, conozco a mi padre material, que gloria a Dios lo tengo, y sé más o menos hasta qué me va a platicar, ¿no? Como mis hijos seguramente saben lo que yo les voy a platicar, los viejos somos muy repetitivos. Entonces, un día, mucha gente cree en ideologías falsas, ideologías que están de moda, como hablamos en otro tema, ¿verdad? Y así como la gente utiliza cierta ropa porque está de moda y después deja de utilizarla, ciertos colores, ciertos modelos, simplemente porque es moda. También en las religiones, mucha gente cree porque son modas, o en las ideologías, ¿verdad? Creen porque son modas. Pero yo estoy convencido que si tú realmente abres tu corazón a nuestro Señor Jesucristo, si el día de hoy estás dispuesto a recibir ayuda, como decíamos al principio,
ante un matrimonio destrozado, ante un diagnóstico de cáncer, ante un hijo que está en las drogas, ante problemas financieros que te pueden estar embargando, que vas a perder esto, que vas a perder la casa, te van a meter a la cárcel. Si tú estás dispuesto a creer y a recibir ayuda, ¿verdad? Yo estoy seguro que si te acercas sinceramente, pero con conocimiento a Dios, vas a recibir esa ayuda. Y no tan solo eso, como Pablo, ¿verdad? Pablo se encegueció en ese momento, quedó totalmente ciego y fue y recibió la ayuda y recobró la vista. Fue bautizado y inmediatamente se puso a predicar. ¿Cuántos habrá aquí que me están escuchando, que me van a escuchar, que el día de mañana, así como un día yo llegué con muchas dudas, ¿verdad? Mañana también van a estar frente a una congregación predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros no nacimos predicadores, nosotros no nacimos buenos. También como tú, en un momento tuve mi matrimonio destrozado. En un momento dado estaba en delirius tremens, en la locura total. En un momento dado, hace 2 años, tuve un diagnóstico de cáncer. También en un momento dado estuve perseguido por los bancos porque le había fulminado las tarjetas de tanto usarlas, ¿verdad? También como tú, tuve un familiar enfermo de cáncer y verlo fallecer, a mi propia madre, ¿verdad? Pero un día Cristo apareció en mi vida, pude creer en Él, pude empezar a conocerlo, pude ser bautizado y pude vivir en lo que Él me promete en su palabra. Vamos a ver cómo Él nos promete muchas cosas, y si Dios promete, Él no es como tú, como yo, hombre, que hoy prometemos y mañana cambiamos de parecer. Él promete y cumple. Desde las antiguas escrituras estaba escrito muchas cosas. Es más, la misma aparición de Cristo, el mismo sacrificio de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y se fueron cumpliendo. Y así como se cumplieron esas, se cumplieron muchas otras. Muchas otras cosas que estaban escritas ahí a través de los profetas. La desaparición de Israel, el que volvería a aparecer Israel, todo lo que está sucediendo hoy, que a lo bueno se le iba a llamar malo, a lo malo se le iba a llamar bueno. Caímos a caer en gran desobediencia y en gran oscuridad, como está ahorita nuestra sociedad. Entonces todo esto fue anticipado y se ha ido cumpliendo porque nuestro Señor tiene el control de todo esto. Cristo, nuestro Señor, ha permitido muchas veces que la sociedad tenga que llegar a donde ha de llegar, simple y sencillamente para en su momento tomar el control y volver las cosas a su normalidad. Igual contigo, conmigo, Cristo nos ha dejado que pequemos, que contemos mentiras, en algún momento que robemos, así sea una pluma, así sea cuando nos dan un cambio de más, ¿verdad? O sea, que tengamos malos pensamientos. Él permite que todo esto suceda, ¿verdad? Pero llega un momento en que llega, y con amor, si se lo permitimos, o con vara, como a nuestros hijos nos corrige. ¿Para qué? Para que tomemos el camino, ese camino que nos va a llevar a vivir una vida en su reino, una vida con paz, con gozo, con fe. De levantarte, de decir gracias, Señor, ¿verdad? De salir a la calle. A mí me sucedió el de ayer, salir y darme cuenta, no, el cielo es azul, nublado, algunas nubes en el cielo que lo adornaban magníficamente. Voltear y ver los árboles verdes, preciosos, ver a la gente caminar, a los niños, a los perritos, Señor. Ver que me sentía vivo, que me sentía sano, que mi familia, mi esposa, estaba en la casa y que estábamos felices, que estábamos contentos, que estábamos en paz. Saber que mi hijo estaba en la casa, sano,
listo, preparándose para la escuela, ¿verdad? Darme cuenta que tenía la bendición de tener una familia que estaba bien, un matrimonio bien, mis hijos bien, mi salud bien, la salud de ellos bien, que el día de hoy tengo un pan en la mesa, que tengo un techo sobre mi cabeza, que tengo una ropa que ponerme, que puedo caminar, que puedo ver, que Dios ha cumplido sus promesas en mí a pesar de que yo en aquel pasado del que Él me rescató fui pecador, ¿verdad? Mentí, adulteré, dañé, engañé, hice todo lo habido y por haber. Pero Dios en su infinita misericordia, a eso que es lo más vil y menospreciado, trajo a su presencia, me ha hecho conocerlo, me ha permitido conocerlo, me ha permitido platicar con Él, me ha permitido guiarme por su camino. Y el día de hoy, con todo el gozo del mundo, hermanos, estar tratando de compartir y de invitarte a que esta vida que muchos de nosotros, después de creer en Cristo nuestro Señor, de ser redimidos por Él, de ser perdonados por Él, el día de hoy vivimos una vida muy diferente. Que ya pasamos por eso, que muy probablemente estés pasando, un matrimonio destruido, hijos en problemas, problemas de salud, ya pasamos por eso. Y no, esto no quiere decir que no vamos a volver a pasar por muchas cosas, seguramente así va a ser, pero el día de hoy estamos pisando en la roca firme. El día de hoy los vientos, las tempestades no nos tumban ni nos derrotan. Entonces, Pablo, dice él, dice, he predicado más que nadie, ¿verdad? Dice, he trabajado más que todos. Él trabajó sobre la promoción y difusión del Evangelio. Ahora, el Evangelio, como dice, en aquel entonces había mucha gente, como hoy, que se mete a las iglesias para tratar de distraer y de turbar a la gente que honestamente va a las iglesias. Por ejemplo, en aquel entonces, bueno, ahorita hay mucha gente que va y se mete, lleva malas intenciones, ¿verdad? Hay muchos muchachos que van a la iglesia, decía un predicador, ¿verdad? Dice, van a ver a las muchachas a ver si la santa cae, ¿verdad? Dice, van a perseguir a las muchachas. Hay otros que van a ver si encuentran una viuda o una divorciada. Esa es la intención. O también las muchachas van a ver si encuentran ahí un galán para casarse. No tanto van a buscar a Cristo. Mucha gente va y sigue con la envidia y sigue con las mentiras. Pues cuántas experiencias en todas las iglesias hemos tenido de gente que abusa de las hermanas, ¿verdad? Que caen en adulterio, en fornicación, o caen en robo, ¿verdad? Ay, y la ha habido todos los tiempos y la va a haber, porque el enemigo, como buen enemigo, trata de infiltrar gente que destruya la obra que el Señor Jesucristo vino a hacer. Y esta obra, hermanos, se finca mucho, no solo en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que la Biblia nos va marcando el camino que el Señor caminó y que nos dice que caminemos, sino también una parte medular de la enseñanza de la palabra es la muerte y resurrección, ¿verdad? Porque como dice Pablo, si no hubo resurrección, dice, pues en vano en vano predicamos, ¿verdad? El mensaje que predicamos no vale de nada, ni tampoco para nada la fe que ustedes y yo tenemos. Si Cristo no resucitó, de nada vale lo que yo les diga. Estoy sobre una base falsa. Estoy partiendo de una premisa falsa y mis conclusiones y mi final va a ser falso. Pero nuestro Señor Jesucristo, a través de sus apóstoles, a través de mucha gente que lo vio resucitado, hubo una reunión, se habla más de 500 gentes, duró aquí muchos días, ¿verdad? Dejó pruebas de que él había resucitado, y tan así que los apóstoles
vieron la promesa cumplida de que Él volvería al tercer día. Yo les aseguro que el demonio, el enemigo, el día que Cristo fue apresado, fue golpeado, fue insultado, fue escupido, estaba feliz, ¿verdad? Cuando fue crucificado, estaba feliz porque lo había vencido. Cuando murió en la cruz, Él había dicho, lo vencí, ¿verdad? Lo vencí, lo derroté. Y pasó un día, y pasaron dos, y el diablo seguramente daba por sentada su victoria. Pero al tercer día viene ese temblor, vienen los ángeles, viene el Espíritu, el Señor recupera su vida y se presenta inmediatamente ante María Magdalena, ante Juan, ante sus apóstoles, y los vuelve a enseñar. Y las dudas que ellos tenían, los apóstoles tuvieron dudas hasta el último momento, ¿verdad? Aún ya Cristo resucitado, Tomás no cree que el Señor vino. Le están diciendo 10, el Señor vino. No, hasta que yo no lo vea. Madre santa, pues si no que creemos por fe. Entonces esas dudas siempre han existido. En aquel día había, sobre todo una secta, que hablaba de que no había resurrección. Entonces, bueno, espérate, si no hay resurrección, entonces ¿de qué estamos hablando? Pues Cristo no resucitó. Pero miren, dice el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Lo que es en el cielo, que sea en la tierra. Y yo les digo una cosa, nuestro Señor cuando su creación la hizo, era para ser eterna, libre de pecado en su presencia. Pero cuando aparece el pecado, cuando el hombre se equivoca y cae en la mentira, esa obra, toda la creación, queda en manos de otro. Y el hombre muere, ya no es inmortal como lo iba a ser. La naturaleza empieza a ser destruida, cosa que no estaba planeada, que no era lo que se tenía el plan inicial, pero el Señor va a reconstruir su obra, va a rescatar su obra del enemigo. El Señor dio libertad al humano a que estuviera el fruto, ¿verdad? Y él optara entre el creerle a él o creer las mentiras del enemigo. Creyó las mentiras del enemigo como muchas veces nosotros, ¿verdad? Como muchas veces nuestros hijos creen la mentira del enemigo. Fúmate esto o métete esto, no va a pasar nada. Te vas a sentir bien. Y después, muchos padres están viviendo el infierno de un hijo en las drogas. No pasa nada, claro que sí pasa. Que te vas a sentir bien, sí, momentáneamente, pero después vas a vivir un infierno, ¿verdad? No hay problema, fírmale ahí en la tarjeta, no pasa nada, como quiera le haces. Mentira. Después anda uno que no se la cree, ni pierdes el sueño y te andan embargando y caray, nos creemos en las mentiras, ¿verdad? Estás casado, sí, pero mira la secretaria, está muy guapa, o la señora aquella, o la vecina, o no pasa nada, no se dan cuenta. Claro que sí pasa algo, ¿verdad? Y después andan divorciándose y después andan rogando y suplicando al esposo, la esposa, perdóname, y ese matrimonio nunca será otra vez lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos creemos la mentira del enemigo, claro que vamos a tener consecuencias. Ahora, llega Cristo y nos ofrece una nueva vida a través del bautizo, donde dice, a través del bautizo te voy a sumergir, te voy a enterrar, vas a morir en el agua y cuando resurjas vas a ser un hombre y una mujer nueva, vas a nacer de nuevo. Las cosas viejas pasaron, tus pecados, tus fallas han sido perdonadas, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos en la resurrección, sabemos que una de dos, o vamos a venir a nuestro Señor venir y manifestarse en su poder y en su gloria, ¿verdad? Y los que están muertos, los que hoy duermen, van a resucitar también en un cuerpo glorificado para ir a esa tierra que Él nos promete, a ese nuevo mundo, a ese nuevo cielo, para vivir eternamente sin dolor, sin enfermedad, sin mentira, sin envidia, sin peligros, en su presencia, ¿verdad?
eternamente jóvenes, eternamente gozosos, sin preocuparnos por enfermedades, el no hay de comer. No, 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 no. Todas esas cosas viejas que hoy nos atormentan en el mundo van a pasar y no van a volver. Y tú, hermano, estás llamado a eso, hermano. Atiende el llamado. Así como Pablo le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Estoy en el suelo. Lo acaba de derrumbar el Señor. Estoy ciego, como estamos muchas veces cuando vivimos engañados por el mundo. Pero oigo tu voz que me habla. Señor, ¿qué quieres que haga? Esa es la pregunta. Señor, ya rindámonos. Hemos intentado de mil formas y de mil maneras. Rindámonos. Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Verdad? Y vamos al siguiente versículo donde Él nos dice qué es lo que va a pasar. Vamos al siguiente versículo. Dice Corintios 15, 51, 55, es el mismo capítulo. Dice, pero quiero que conozcan el designio secreto de Dios. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cuando suene el último toque de trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados para no volver a morir. Y nosotros seremos transformados. Pues nuestra naturaleza corruptible se revestirá de lo incorruptible y nuestro cuerpo mortal se revestirá de inmortalidad. Y cuando nuestra naturaleza corruptible se haya revestido de lo incorruptible y cuando nuestro cuerpo mortal se haya revestido de inmortalidad, se cumplirá lo que dice la Biblia. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? ¿Dónde va a quedar? ¿Dónde va a quedar? Así como el diablo en ese momento ve resucitar a Cristo y se da cuenta que había sido vencido, que el único que tenía sujeto a los hombres era esa advertencia de Dios, es si pecas y comes del huerto ciertamente morirás. Entonces, cuando Cristo derrota a la muerte y nos asegura a ti y a mí, si lo seguimos y estamos con Él, la vida eterna, volver este cuerpo de carne, al que le duele, al que siente frío, al que siente hambre, a un cuerpo glorificado, ¿verdad? Los muertos, hayan muerto como hayan muerto, se los haya comido un tiburón, hayan sido quemados, van a volver en cuerpos glorificados y estaremos con ellos. Podrás ver a tus seres queridos, ¿verdad? Podrás estar con ellos, abrazarlos, ¿verdad? Besarlos. Estaremos en un mundo nuevo donde ya nada podrá perturbarnos y será para siempre, hermano. Tenemos una esperanza. Qué triste debe ser el decir, esto se acaba ahora. Yo creo que en nuestro interior, hermano, todos hemos sentido que somos más que este montón de células, que este montón de órganos, que somos mucho, mucho más que un cuerpo, ¿verdad? Que por momentos eso intangible, de lo que mucha gente se burla, no, tú crees en cosas que no ves, no, creo en muchas cosas que no vean y la mayor parte ya no las veo. Dicen todo eso que no se puede medir o pesar. A ver, dame 1 kilo de amor de tu mamá. Dame 1 kilo de inteligencia. Dame 1 kilo de salud. Dame 1 metro de amor, de comprensión, de perdón. No, las cosas verdaderamente grandes y valiosas de esta creación son invisibles. Yo no puedo probarte hoy que Dios existe que no sea a través de mi testimonio, quien me ha hecho milagros como lo ha hecho en mucha gente que seguramente conoces y seguramente los ha hecho en tu vida. Esa es la prueba. Por sus frutos los conoceréis. Y Dios ha dado frutos en tu vida y en la mía y va a seguir dando frutos. Esa es la promesa. Y al final, ese fruto, ¿verdad?, de la inmortalidad, ese fruto de un mundo nuevo,
es la más grande promesa. Pero finalmente vamos al último versículo de esta mañana. Vamos a Juan 11, 39, 43. Sigo leyendo la versión Dios habla hoy. Esta es una historia que todos conocemos. En el versículo 39, cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, Él les pide quiten la piedra. Y después, ya en el 43, gritó, Lázaro, sal de ahí. En la otra versión dice, sal fuera. Y dice, y el que en el 44 dice, y el que había estado muerto salió con las manos y los pies atados con vendas y la cara envuelta en lienzo. Y Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Miren, esta piedra tiene muchos significados. ¿Ustedes creen que Dios que creó todo el mundo, todo el universo, que sopló en nuestra nariz y nos dio vida, que creó a cada animalito, que creó a cada planeta, a cada galaxia, a cada átomo, no era capaz de mover una piedra? Porque dice quiten la piedra. ¿Sí? Hasta sin hacer señas ni mucho menos esa piedra se hubiera movido. Es más, incluso podía haber sacado a Lázaro así como que levitando, ¿no? David Copperfield, ¿no? Con luces y... No, el Señor no actúa así, hermano, ¿verdad? No actúa con esos actos hollywoodescos, de Las Vegas, así, con luces, reflectores y grandes. No. Es manso y es humilde. A ver, quiten la piedra y sal. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere? Y luego ya después sale él, como acostumbraban los judíos, en su mortaja, en su lienzo, las manos atadas, ¿verdad? Y le dice, quítenle las vendas y déjenlo ir. Hoy, hermano, cuando tú vas a una iglesia, cuando tú convives con un hermano, cuando estás en su presencia, en oración, leyendo su palabra, hermano, estás removiendo esa piedra para poder salir a vida, para poder escuchar ese llamado, sal fuera, ven, sal de la muerte, ven. Así es como quitamos esa piedra que muchas veces nos tiene en la oscuridad, que nos tiene en la derrota, que nos tiene en la depresión, que nos tiene en la angustia. Muevan esa piedra. ¿Cómo? Aquí está. Desátenlo y déjenlo ir. Escucha lo que Dios te dice. Él quiere desatar tus manos. Él quiere desatar tus pies. Él quiere quitar ese velo de tu rostro, de tu mirada, para que vivas una nueva vida y dejarte ir a vivir, pero realmente a vivir en plenitud. No como muchas veces hoy sobrevivimos de repente de maneras patéticas. De veras, yo de repente les comento uno de los ministerios que estamos ofreciendo aquí y en nuestra página aparecen nuestros teléfonos y manera de comunicarse con nosotros. Es la consejería bíblica, ¿no? Y de repente llegan hermanos o no hermanos, ¿verdad? Que todavía están en la fe, y se queda uno temblando de ver las situaciones que están viviendo, ¿verdad? El sufrimiento terrible que están viviendo, ¿verdad? Y dices, tu Madre Santa, atados a los hijos a las drogas, ¿verdad? Los matrimonios en uno de los del matrimonio en adulterio, ¿verdad? En alcoholismo, los esposos o las esposas en drogadicción, en drogas, ¿verdad? En todo ese tipo de cosas, atados, hermanos, no poder defenderse, no poder vivir. No pueden dormir, no pueden estar. Y yo lo viví, lo digo porque lo viví, no me lo platicó ni lo leí en un libro. Cuando los bancos andaban atrás de mí, ya no quería contestar el teléfono, ya no quería abrir la puerta. ¿Por qué? Porque ahí estaba el abogado o llegaba el sobre y ya sabía de qué se trataba. Pues me estaban cobrando y amenazándome con demandarme y amenazándome con ir a embargarme. Y Madre Santa, ¿no? Cuando caí en el alcoholismo, la puerta, Señor, vengo a entregarle la demanda, la solicitud de demanda de divorcio. Madre Santa, ay, mi amor, ya ni siquiera poder hablar, ¿verdad? Cuando peleas en tu casa, malo, que se está como perros y gatos, y a veces peor aún, cuando ya ni siquiera peleas,
Cuando ya se ignoran mutuamente, donde duermen en el mismo techo, en la misma cama, pero ya se ignoran, son completamente extraños. Es horrible. Quien ha vivido eso se da cuenta que vive en la oscuridad. El hecho de salir y querer llegar a tu casa, decir, híjole, voy a llegar a mi palacio, a mi lugar, pero pensar que me voy a encontrar con el esposo con el que estoy peleado, con la esposa con la que estoy peleado, o ya me dijeron que llegó ahí una amenaza de embargo, o ver a mi hijo derrotado por las drogas, o ver a un pariente, o yo mismo estar enfermo, ¿verdad? Híjole. Pero cuando tú, yo, en su momento, tirados como Pablo, ¿verdad? Abrimos la puerta a que nuestro Señor pase y le decimos, Señor, ¿qué quieres que haga? Estoy dispuesto a seguirte, estoy dispuesto a obedecerte, estoy dispuesto a caminar contigo y que tú camines conmigo sin hacerle ningún favor, porque Dios, hermano, no te necesita ni a ti ni a mí. Yo necesito a Cristo. Cristo sin mí sigue siendo Dios y sigue siendo Cristo, sigue siendo el Rey del universo, por siempre y para siempre. Pero yo sin Él no quiero volver a vivir como ya viví en un momento, derrotado, deshecho por la vida. Hermano, si el día de hoy tú estás pasando por una situación difícil de cualquier tipo, Señor, señora, hermano, hermana, si te sientes tirado, derrotado, que ya no tienes salida y de repente crees que ni siquiera llamar a Dios porque no te sientes merecedor, no, hermano, no, hermano. Cristo tiene la mano extendida. Cristo está en tu puerta, dispuesto a entrar a tu vida y transformarla, como transformó la vida de Pablo. Tan solo abre esa puerta, tan solo dile, Señor, ¿qué quieres que haga? Y sé fiel a ese compromiso. Si te comprometiste a seguirlo, síguelo fielmente, conforme, no a lo que te diga yo, un pastor o cualquier otra persona. Ve tú directamente a la fuente. No te engañen ni dejes que te engañen. Ve a la fuente, habla con Él. Aquí Él te manda una carta, te manda un correo, como lo hacen ahorita los jóvenes, ¿verdad? Está en cualquiera de las redes, ¿verdad?, que tú quieras, ¿no? El WhatsApp, lo que tú quieras, te mandan un mensaje de imagen o escrito o de voz. Oye ese mensaje directamente. A mí dice, oye, Gerardo, ¿no viste una publicación de tal gente, de algún hermano? A ver, déjame verla, yo voy a verla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por muy bien que me la comunique mi señora o yo a ella, pues es mejor ver, ahora sí que con vocales y con consonantes, con puntos y con comas, qué es lo que viene en el mensaje. No porque desconfíes, sino simplemente para tener la idea concreta. Igual tú, hermano, hoy el Señor te está llamando. Y si estás como Pablo, en el suelo, de repente, sin poder ver la luz, ni siquiera el puntito ese que de repente ya se pierde el punto, ¿verdad? Ni siquiera un puntito de luz. Pregúntale al Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Y abre la puerta de tu corazón, de tu mente, de tu espíritu, y verás que tendrás ahora, desde ya, una nueva vida, muy, muy diferente. Hermano amado, hermana amada, que Dios te bendiga, ¿sí? Y que puedas en su momento, así como Pablo, aún derrotado, aún en el suelo, aún enceguecido, aún sin saber qué pasaba, decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? Y que lo que Él te diga, así sea. Hermano, una oración. Señor Dios Padre, guíanos, llévanos a ti, Señor. Llévanos a tu Hijo, a tu glorioso Hijo, para el perdón de los pecados, para que volvamos a tener una nueva vida, Señor. Para que podamos vivir en ti y para ti, Señor. Que nuestras familias sean bendecidas, que nuestra vida sea bendecida mientras tú vienes, Señor. Pero mientras tú vienes podamos vivir
seguros de que volveremos a verte, volveremos a estar contigo, Señor, por toda la eternidad, que nuestro corazón está abierto a recibirte, que estamos dispuestos a seguirte y a obedecerte. Gracias, Señor, por esta oportunidad de poder estar en tu presencia el día de hoy a través de tu palabra. Señor Dios Padre, todo te pedimos, Señor, que bendigas a las familias que hoy nos acompañaron y las que habrán de acompañarnos, en el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermano, Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana a la 1 de la tarde, cada domingo. Bendiciones, hermano.